¿Habías escuchado hablar de las frutas del tiempo? Y esto va mucho más allá de la fruta Toki Toki no Mi, que es la que tenía Toki y que le permitió a Momonosuke y a los demás saltar en el tiempo hacia el futuro. Estoy hablando que hay más frutas del diablo que tienen esa facultad de manipular el tiempo. Este es un video muy interesante porque cambiará la perspectiva de cómo ves las frutas del diablo. Es más, hasta resolveré uno de los misterios más grandes de Wano. ¿Quién tiene la fruta Toki Toki no Mi? El generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. Estaba hablando con mis amigos en un directo en el canal Dante de Gaula, el canal secundario. Ahí hablamos y hacemos debates de los capítulos del manga. Estábamos evaluando el capítulo 1073 del manga de One Piece y es ahí donde propuse una cuestión. ¿Qué fruta del diablo es superior? ¿La fruta de Bonnie o la fruta de Shinobu? Y es que la fruta de Bonnie, los efectos no son permanentes. Sin embargo, los de Shinobu sí son permanentes. Pero la fruta de Shinobu no puede ir hacia atrás, no puede deshacer esa maduración. Sin embargo, la de Bonnie sí puede hacer una persona un bebé. Para esto tenemos que entrar a la ciencia por un instante y entender que el espacio y el tiempo, según Einstein, están íntimamente relacionados. El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo, como dos conceptos inseparablemente relacionados. En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías físicas. Esto, a grandes rasgos, quiere decir que el tiempo y el espacio no se pueden separar. Y es que evaluemos, por ejemplo, la fruta de Toki. Toki, cuando viajaba en el tiempo, lo hacía justamente en el tiempo, pero el espacio permanecía igual. Esto quiere decir que si ella saltaba en Wano, digamos, por ejemplo, caería en el mismo Wano, nada más. Lo único que cambiaría era el tiempo, ¿cierto? Pero es que este mismo concepto se puede aplicar a la fruta de Bonnie y a la fruta de Shinobu, incluso a la fruta de Foxy. Es que en el debate yo decía que la fruta de Bonnie lo único que hace es acelerar, digamos que la replicación de tu ADN, que es lo que hace envejecer a la gente. Se replica el ADN, pierdes información genética y es lo que te hace envejecer. Yo decía que Bonnie aceleraba ese proceso o lo reducía para hacerte más viejo o más joven respectivamente. Sin embargo, esta forma de pensar sobre la fruta de Bonnie se cae. Se cae cuando en el capítulo 1072 del manga, Bonnie hace que un candado se destruya utilizando el poder de su fruta del diablo. Pero al ser un objeto inanimado, ¿cómo puedes hacer envejecer o rejuvenecer? Es justo en eso que me di cuenta que la fruta del diablo de Bonnie no tiene nada que ver con la juventud o la veteranía. La fruta de Bonnie es fruta del tiempo, justo como la de Toki. Si la de Toki se llamaba Toki Toki no Mi, seguramente esta de Bonnie, que en teoría sería la superior, sería la Jikan no Mi, que literalmente quiere decir la tiempo no Mi. Y es que si esta teoría es verdadera, responderíamos un misterio que acaba de salir en el capítulo 1073, en donde no encontraban a Vegapunk. Y es que la última vez que lo vimos estábamos en una sala con los recuerdos de Kuma y Bonnie estaba ahí presente. Entonces yo digo que algo pasó ahí y que Vegapunk y Bonnie viajaron en el tiempo. Y es por eso que no los encuentran. Existe la gran posibilidad de que hayan viajado hacia los recuerdos de Kuma, hacia donde se llevaron a cabo. Y es que desde que salieron unas supuestas filtraciones, se ha estado hablando mucho del viaje en el tiempo de One Piece. Es un tema que está latente y a mí me llama mucho la atención. Es muy interesante, pero también hay peligros de que entremos en hoyos en la trama, hoyos argumentales y paradigmas que se contradicen entre sí. Pero es que teniendo en cuenta una clasificación de las frutas del diablo, me vino a la mente también la fruta de Foxy, la fruta Noro Noro. La fruta Noro Noro, que literalmente quiere decir la fruta lento, es una fruta del diablo del tipo paramecia que permite a su consumidor emitir fotones Noroma, partículas microscópicas que la ciencia aún no comprende completamente y que ralentizan significativamente a cualquier objeto que toque durante 30 segundos,
convirtiendo al que consume dicha fruta en un humano Noroma. Por eso es importante entender el concepto de espacio-tiempo, porque esta fruta, la de Foxy, gracias a estos rayos, está moldeando de alguna manera el espacio-tiempo en ese rango. Esto teóricamente sería una fruta poderosísima, sin embargo Foxy, bueno, no es el mejor usuario. Ahora, entendiendo que efectivamente existe una clasificación de frutas que se podría decir que son las frutas del tiempo, vamos a evaluar y les voy a responder uno de los misterios más grandes que ha dejado Wano. Ese misterio es el siguiente: ¿quién tiene la fruta Toki Toki no Mi? Sabemos que Toki, después de la ejecución de Kozuki Oden, fue fusilada y murió. Pero dentro de la comunidad siempre nos preguntábamos, en el momento en que murió Toki, ¿qué pasó con su fruta del diablo? Había gente que decía que regresó a donde Toki la consumió. Había otros que decían que Oda simplemente se olvidó de la fruta o simplemente no quería tocarlo por problemas de quizá entrar en un hoyo en la trama. Sin embargo, con este debate yo les puedo decir quién la consumió y dónde está la fruta del diablo Toki Toki no Mi. Prepárense para flipar, porque Oda escondió la fruta Toki Toki no Mi enfrente de nosotros y no nos dimos cuenta. La fruta Toki Toki no Mi la tiene Shinobu. Es que a ver, la cronología cuadra perfectamente. Sabemos que después de la ejecución de Kozuki Oden, Shinobu no tenía fruta del diablo y es después de la muerte de Toki que la consume. Tenemos que entender que no hay información que llega a Wano. Entonces, Shinobu no puede entender lo que es una fruta del diablo. De hecho, le dicen que es magia. Yo sé que se nos ha dicho que la fruta de Shinobu es la Yuku Yuku no Mi, que quiere decir la fruta madurar. Que es una fruta del diablo de tipo paramecia que otorga el poder de hacer madurar o pudrir cualquier cosa que toque el consumidor. Lo que yo quiero es que entre en el contexto de Wano. Estaba una revolución. Toki y Kozuki Oden acababan de morir. Shinobu no tiene información de las frutas del diablo. ¿Cómo puede saber que su fruta hace eso? O mejor dicho, que su fruta es la Yuku Yuku no Mi. Yo creo que es imposible saberlo para Shinobu. Y es que ella le puso seguramente el nombre usando sus poderes en las cosas y se dio cuenta que podía hacer madurar a las cosas y por eso dijo que así se llamaba. Pero es que cumple todas las reglas de la Toki Toki no Mi. Solamente puede irse al futuro, no se puede revertir, y si regresamos al concepto de espacio-tiempo, entenderemos que teóricamente es la misma facultad. Si entendemos que el espacio-tiempo es una sola manta donde pasan todas las cosas del universo, te podría decir que Toki usaba su fruta para trasladarse ella misma a través del tiempo. Sin embargo, lo que hace Shinobu es que el tiempo pase a través de la persona. Yo podría decir entonces que Toki tenía la fruta del diablo despierta y es lo que le permitía viajar en el tiempo. Pero la facultad original de la fruta es la de madurar, hacer que el tiempo pase hacia el futuro en una sola persona, tal y como lo hace Shinobu. Sería épico por parte de Oda que haya escondido la fruta en nuestra cara y no nos hayamos dado cuenta. Aparte de todo, sería poético que la fruta de Toki se haya usado en Momonosuke para que fuera su cuerpo al futuro y pueda tener valía y convertirse en el Shogun. Es realmente algo impresionante. Yo creo que con lo que he expuesto hasta ahora es muy claro que las frutas del diablo del tiempo son canon, o de alguna manera están ahí y ya se están usando. Solamente hay que darnos cuenta de sus usos, y ahora que todas las frutas están despertando y que Oda quiere darles exposición, seguramente se vendrán cosas impresionantes.